Es de noche. Estás perdido. A tu alrededor solo escuchas el ulular de aves nocturnas y las hojas que pisas, pero de repente lo escuchas. Sigues la voz, internándote en las sombras de la espesura, y antes de verlo, lo sientes, un hedor a carne podrida que te revuelve el estómago. Te giras y lo ves. Una figura alta de largos brazos que se recorta en la bruma. Te observa con ojos brillantes como gemas, cuernos de alce coronando su cabeza. Sus fauces abiertas rezumando saliva. Es él. Frente a ti está el rostro de la muerte. ¿Podrás escapar? Transmitida desde un principio de forma oral antes de la llegada de los europeos, la leyenda del Wendigo nació como una advertencia en la región de los Grandes Lagos, Canadá, a fin de evitar las atrocidades que llegaban con el duro invierno. Los pueblos algonquinos que dieron vida a la leyenda eran un conjunto de tribus como los Innu, los Cree, los Naskapi, los Saulteaux y los Ojibwe. Ocuparon no solo esta región canadiense, sino que también se extendieron por toda la costa del Atlántico, siendo los que más se extendieron por Norteamérica. El invierno traía consigo la escasez de la caza y, por tanto, la hambruna, lo que despertaba la llama de la desesperación en sus gentes, desembocando en el canibalismo, un acto que transformaba a los seres humanos en bestias, como se advertían los ancianos. Según ellos, el bosque era los dominios de un espíritu maligno que acechaba a todo aquel que osara cometer el tabú, poseyéndolos para así tomar su control, alejándolos de toda humanidad, transformando a sus víctimas en su propia esencia, un Wendigo, un ser que no conocía la saciedad y que siempre estaría a la espera en busca de nuevas víctimas, haciéndose más grande a cada bocado. Tan imparable era que, según se dice, ni la nieve más profunda ni las aguas abiertas bastaba para detenerlo, pudiendo incluso caminar sobre éstas sin hundirse. Ese era el castigo reservado para todo aquel que se atreviera a devorar a un igual. Por esta razón, nadie veía con malos ojos que, en tiempos de necesidad, hubiera quienes recurriesen al suicidio o a dejarse morir por la inanición. Todo era mejor que reducirse al salvajismo. Según otros relatos, el Wendigo también era capaz de poseer a todo aquel que se excediera en glotonería y codicia. Esta versión de la historia podría deberse a que, en la época de las primeras naciones de Canadá, cuando empezaron a florecer los primeros pueblos nativos, la cooperación comunitaria y el intercambio de alimentos y posesiones podía ser crucial para la supervivencia, lo que significaba que cualquiera que se atreviera a acaparar para sí alimentos u otros elementos de necesidad, en especial en tiempos de crisis, era tachado por sus gentes como un monstruo. El historiador Shaun Smallman nos revela que el Wendigo aún simboliza la codicia humana en nuestra sociedad, manifestándose en el capitalismo y el consumismo corporativo, siendo también para los indígenas del pasado la representación de la colonización. Otras versiones cuentan que el Wendigo tenía la capacidad de penetrar en la mente de sus víctimas, poseyendo sus almas durante el sueño a fin de volverlas violentas y desarrollando un deseo irrefrenable de consumir carne humana. El primer informe acerca del Wendigo escrito en Europa que tenemos registrado hasta la fecha viene de la mano de un misionero francés, Paul Leyen, quien vivió a principios del siglo XVII con una comunidad algonquina en lo que ahora es Quebec. Cuando el informe llegó a manos de sus superiores en Roma en 1636, casi 60 años antes de los juicios de Salem, los corazones de todos parecieron detenerse. Según el reporte, Paul Leyen daba testimonio del caso de una mujer nativa que se encontraba en medio de un trance espiritual, vaticinando el ataque a la aldea por el Achen, el Wendigo, al cual Leyen describía como una criatura similar a un hombre lobo. La reacción ante la lectura del manuscrito da crédito a que los europeos del siglo XVII creían tanto en los espíritus malignos como sus vecinos al otro lado del charco. Después de esto, los misioneros establecidos en lo que más tarde se conocería como Canadá
seguirían informando sobre las leyendas del Wendigo hasta bien entrado el siglo XX. Hay quienes piensan que la mujer descrita en el informe de Leyen podría haber presentado una afección conocida en psicología como psicosis del Wendigo, una alteración de la psique que despierta una ansia caníbal en la persona afectada, así como el temor del mismo de convertirse en uno. Algo que ocurre irónicamente en aquellos que viven en los Grandes Lagos de Canadá y los Estados Unidos. Esta afección suele desarrollarse en individuos aislados por las fuertes nevadas durante un tiempo muy prolongado. Sus síntomas iniciales son la falta de apetito, náuseas y vómitos. Posteriormente, el afectado empieza a tener la ilusión de estar siendo transformado en un Wendigo. A medida que pasa el tiempo, los afectados creen ver que todo lo que los rodea es comestible. Esto desemboca a un temor excesivo a convertirse en caníbal. Por fortuna, en el siglo XX, los casos de psicosis del Wendigo se vieron reducidos drásticamente a medida que los nativos americanos fueron entrando en contacto con las ideologías occidentales. El primero en acuñar el término de esta enfermedad fue el misionero oblato J. E. Saindon, durante la década de los años 20 del siglo pasado, mientras trabajaba en una comunidad Cree en el área occidental de la bahía James, donde había conocido a una mujer que aseguraba haber visto a desconocidos que querían matarla para después devorarla. Saindon describió su condición mental como psiconeurosis, un trastorno mental del comportamiento caracterizado por la depresión y la ansiedad. Con el tiempo, este trastorno llegó a ser conocido como la psicosis del Wendigo. Sin embargo, hoy en día existe un debate en la comunidad médica que trata de esclarecer si esta aflicción es real o una simple invención. Un caso particular que podría estar relacionado con esta afección es el caso de un nativo americano, Swift Runner, un comerciante cazador que fue expulsado de la tribu Cree en el invierno de 1878 por su alcoholismo y violencia. El hombre, abandonado a su suerte, se llevó con él a su familia refugiándose en una cabaña en mitad del bosque. Días después, el hombre abandonó el bosque acercándose a una iglesia de una ciudad cercana, con la desesperación teñida en su rostro. En palabras de Swift Runner, su familia había muerto de inanición, algo que despertó la incredulidad de los sacerdotes. Después de todo, la familia se encontraba a apenas 40 kilómetros de la compañía llamada Hudson Bay, que daba comida a los necesitados en invierno, y por otro lado, no estaban tan aislados como para pasar hambre, ya que la ciudad no estaba tan lejos. Por tales motivos, se avisó a las autoridades, obligando al hombre a guiar a los agentes hasta las profundidades del bosque. Aunque intentó confundirlos llevándolos por caminos erróneos, al final llegaron a la cabaña, descubriendo en el interior de ella los restos de su familia que presentaban evidencias de haber sido parcialmente devorados, menos uno, que había muerto de muerte natural, uno de los hijos del cazador. A consecuencia de esto, el hombre fue condenado a la horca en diciembre de 1879. Antes de morir, dio su testimonio de haber sido poseído por el Wendigo, quien lo había obligado a cometer su atrocidad. A lo largo de la historia, se han reportado más casos extraños relacionados con la misteriosa criatura, así como avistamientos del mismo. Destaca el caso del pueblo de Roseau, al norte del estado de Minnesota. Entre finales del siglo XIX y los años 20 del siglo pasado, el pueblo fue testigo de extraños casos de muerte entre sus vecinos, causados por el avistamiento de la bestia. Contra todo pronóstico, los avistamientos cesaron, así como las misteriosas bajas. En casos más recientes de nuestra historia, podemos mencionar lo ocurrido el 17 de diciembre de 2017, en la provincia canadiense de Columbia Británica. Aquí un hombre que pasaba las vacaciones de invierno junto a su esposa en un hotel que lindaba con el bosque, aseguró escuchar una especie de aullidos que provenían de la espesura. El momento fue grabado y compartido por este. Si bien nunca llegó a ver al dueño de aquellos aullidos, algunos aseguran que podría tratarse del mítico Wendigo. Al año siguiente, el 29 de julio, una mujer logró grabar su supuesto avistamiento en un viaje a Quebec, Canadá, en el que se podía apreciar
una especie de criatura blanca y alta que acechaba tras los arbustos a un alce pastando. Pero, si esto es cierto y la criatura existe, ¿cuál fue su verdadero origen? Muchos mitos cuentan varias versiones. En una de ellas, un guerrero de la tribu Cree hizo un pacto con el diablo, quien lo transformó en el Wendigo. Así, con su fuerza y ferocidad, logró proteger a su pueblo. A pesar de todo, cuando todo acabó y regresó la paz, el guerrero fue desterrado ya que todo el mundo desconfiaba de él y su parte animal. Esta misma tribu, como también otras como los Assiniboine y los Ojibwa, cuentan con una danza tradicional, al que llaman la danza del Wendigo, en la que los bailarines representan satíricamente a la criatura bailando con máscaras alrededor de una hoguera al son del tambor. Antiguamente se practicaba en tiempos de hambruna durante el invierno para dar fuerza al tabú sobre el Wendigo. Durante estos bailes, algunos nativos incluso llegan a convertirse en cazadores de Wendigos, lo que recuerda a un caso muy particular en el que un anciano curandero Cree, Jack Fiedler, fue declarado culpable junto a su hermano Joseph en 1906 por el asesinato de una mujer de su tribu. Jack Fiedler consideraba que había estado a punto de transformarse en Wendigo tras probar la carne humana. Antes de su muerte, Fiedler aseguró haber dado muerte a otros 13 Wendigos a lo largo de su vida. Antes del juicio, Jack Fiedler se suicidó. Su hermano, en cambio, fue juzgado y se le condenó a cadena perpetua. Sin embargo, al final se le concedió el indulto, pero murió 3 días después en la cárcel antes de recibir la noticia. Sea un mito o no, esta criatura ha hecho su aparición innumerables veces en la literatura, así como en la cultura popular. La primera mención de esta criatura viene de la mano del poeta estadounidense Henry Wadsworth, en su obra La canción de Hiawatha, de 1855, inspirado en los mitos de la tribu Ojibwe, en los que se hablaba del Manitú, una criatura que contaba con la capacidad de transformar a los seres humanos en Wendigo. Sin duda, el mito de esta criatura aún despierta un halo de misterio. ¿Y vosotros qué creéis? ¿Serán ciertas todas estas historias? ¿Los que creyeron ver u oír a esta criatura dicen la verdad? ¿O debemos enterrar todo esto en el cajón de nuestra imaginación? Dejen sus comentarios en la descripción y recuerden suscribirse para más contenido. Un saludo y hasta la próxima.